Sábado 3 de septiembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos leyendo el Evangelio de San Lucas y nos volvemos a encontrar con una controversia que Jesús tiene con los fariseos, en esta ocasión por el tema del sábado. Y vamos a meditar tres mensajes de este bello Evangelio. Primero, celebra el Día del Señor. Segundo, una ley divina que protege al hombre. Tercero, haz más, critica menos. Vamos con el primer punto. Celebra el Día del Señor. Los fariseos preguntan a Jesús y a sus discípulos: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Y este Evangelio se nos ofrece para que reflexionemos nosotros también en el Día del Señor. Sabemos que para los judíos el Día del Señor era el sábado, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque dice el libro del Génesis que Dios concluyó su creación el sexto día y el séptimo día, es decir, el sábado, descansó. Entonces, el sábado para los judíos significaba la plenitud de la obra creadora de Dios. Pero también resulta que un día sábado el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Entonces podemos decir que el sábado significa dos cosas: creación y liberación, creación y salvación. Pues resulta que los cristianos ya no celebramos solo la creación como la de Adán y Eva, sino la nueva creación que resultó por la muerte de Cristo. Tú y yo somos nuevas criaturas por la muerte y resurrección de Cristo. Y ya no solo la liberación de la esclavitud de Egipto, sino la liberación de una esclavitud peor, la liberación de la esclavitud del pecado. Y esto sucedió el día de la resurrección, el día domingo. Por eso los cristianos desde el inicio de la iglesia celebraron ya no el sábado, sino el domingo. Es decir, ya no el séptimo día, sábado, sino el primer día de la semana, el domingo. Y así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Noten, querida familia, el primer día de la semana. Si usted busca en internet cuál es el primer día de la semana, le va a salir el domingo. Lo que pasa es que nosotros sentimos que es el lunes porque el lunes es el primer día laboral de la semana. Pero de hecho el primer día es el domingo. Entonces, este texto que acabamos de leer es tremendamente importante, porque se nos está diciendo que la primera comunidad cristiana se reunía el domingo a la fracción del pan. ¿A qué le suena esto de fracción del pan? Sí, señores, celebrar la Eucaristía. Repito, los primeros cristianos se reunían el domingo, primer día de la semana, a la fracción del pan, es decir, a celebrar la Eucaristía y a escuchar la predicación de los apóstoles. Es lo que sucede en la Santa Misa. Tiene esos dos momentos. Un momento de anuncio de la palabra, que se llama liturgia de la palabra, y un momento de la fracción del pan, que se llama liturgia de la Eucaristía o liturgia del banquete. Es importante entonces que nosotros recordemos la importancia de celebrar el Día del Señor. A este propósito, recuerdo una historia que a mí particularmente me impactó bastante y me ayudó mucho a entender el sentido del Día del Señor. Y la historia contaba que un campesino que no era nada creyente se burlaba de un amigo suyo que sí era bastante creyente. Y entonces el campesino creyente suspendía sus trabajos el día domingo para ir a la Eucaristía y dedicaba enteramente el domingo al Señor. El otro campesino, que no creía mucho, sabía que existía Dios, pero no era muy practicante, le insistía que no perdiera el tiempo, que por qué hacía esto, que él perdía dinero al ir a la Eucaristía. Entonces el campesino creyente le contó la siguiente historia.
Le dijo que un hombre tenía 7 monedas de oro y se encontró en la calle a un pobre indigente que no tenía nada para comer. Y este hombre rico con 7 monedas de oro le regaló 6 monedas de oro a este pobre hombre hambriento. Y la historia terminaba diciendo que el hombre que recibió las 6 monedas se abalanzó contra el que se las había regalado para quitarle la 7ª moneda. Cuando el campesino creyente terminó de contar esto al campesino incrédulo, el campesino incrédulo estaba indignado y le dijo: este hombre es un canalla. ¿Cómo es posible que el otro le había regalado 6 monedas de oro y éste le quite la única moneda que se había dejado para él? El campesino creyente le dice: pues ese canalla eres tú, porque Dios te ha dado 6 días que representan 6 monedas de oro y el único día que se reservó para él, es decir, el domingo, tú se lo estás robando porque no le estás dando la gloria que se merece. La historia concluye diciéndonos que el campesino incrédulo se volvió creyente y siguió acompañando a la Eucaristía dominical a su amigo creyente. Esto para que recordemos la importancia capital que tiene para nosotros celebrar el Día del Señor. Segundo, una ley divina que protege al hombre. Noten lo que Jesús le contesta a los fariseos, que ciertamente aparecían como que respetaban el día sábado, pero es que no habían terminado de entender el sentido profundo del mismo. Jesús les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Vamos a ver, nosotros tenemos un día dedicado al Señor para que a través de este día nos llenemos de caridad, nos llenemos de amor y demos ese amor a nuestro prójimo. Si por ejemplo sucediera que vas para la última misa del domingo y de repente hay un accidente y hay una persona que está agonizando y eres el único que le puedes llevar al hospital para salvarle, y esto te haría perder la misa dominical, pues no pecarías en absoluto si hicieras esto, aunque faltaras a misa ese domingo por ejercer la caridad. Ese es el sentido profundo del culto que rendimos a Dios. Es un culto que le rendimos para llenar nuestro corazón de amor hacia el prójimo. Pero cuidado, no se puede utilizar este ejemplo que acabo de dar para decir: voy a cambiar la Eucaristía dominical por ir a hacer caridad. No, queridos amigos, el sentido de la ley es claro. La ley está hecha para gloria de Dios y para salvación de las almas. Óyeme bien, estos 2 elementos. Dios estableció la ley para gloria suya y para salvación de las almas. ¿Cómo es esto que la ley es para gloria de Dios? Alguien diría: esto sería como un egoísmo de Dios que quiere ser adorado. Miren amigos, Dios no necesita de tu adoración ni de mi adoración. Recuerdo que una señora me dijo una vez: Wilson, qué pesar de papito Dios, no fui a misa el domingo. A lo que yo le respondí: señora, qué pesar de usted, no fue a misa el domingo. Porque papito Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo la misma gloria, la misma dignidad, el mismo poder, aunque usted falte a misa. Pero es a usted a la que le va a faltar fuerza para ejercitar el bien si no está en la Eucaristía alimentándose del Dios que se hizo pan. Entonces, cuando decimos que Dios hace esto para su gloria, es porque definitivamente cuando el hombre no adora a Dios, termina adorándose a sí mismo. Y cuando el hombre termina adorándose a sí mismo, termina estableciendo leyes contrarias a lo que Dios estableció y por consiguiente termina destruyéndose. ¿Qué es la ley del aborto? ¿Qué es la ley de la eutanasia? ¿Qué son estas leyes que pretenden acabar con el matrimonio? Son todas leyes contrarias a la ley divina. Decidimos no adorar a Dios, empezamos a adorar nuestro propio pensamiento, empezamos a adorar al hombre. ¿Y qué sucedió? Amigos, nos estamos destruyendo. Estamos matando a nuestros niños antes de nacer. Estamos descartando a nuestros ancianos. Estamos acabando con la institución que asegura nuestra supervivencia, el santo matrimonio. Cuando dejamos de adorar a Dios, terminamos adorándonos a nosotros mismos. Y cuando nos empezamos a adorar a nosotros mismos, nos destruimos. Pero también podría suceder que una ley divina mal entendida termine asfixiando al hombre. Y esto es lo que precisamente está enseñando Jesús, que la ley divina se funda en la caridad. Y por consiguiente no puede ser una ley divina aquella
que termine dañando al hombre. Pero atentos, hay que matizar esto, porque alguno podría decir, entonces cualquier cosa que Dios me pida, que me genere esfuerzo, que me genere sacrificio, me está maltratando, no puede ser ley divina. Señores, aclarémoslo. Dios nos pone leyes precisamente que en ocasiones nos cuesta cumplir porque por el pecado original estamos bastante inclinados al mal. Entonces, la ley divina que no va a patrocinar nuestra concupiscencia, nuestro placer desordenado, el deseo que tenemos obsesivo de dinero, el deseo que tenemos obsesivo de ser reconocidos, placer, poder y tener desordenados, la ley divina que no me va a patrocinar esto, en ocasiones me va a ejercer una cierta fuerza. Y entonces, entendiendo esto, ya no se podría manipular la frase de Jesús cuando dice que la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Obviamente, habrá leyes que nos exigirán sacrificios, pero es precisamente porque quieren custodiar. Pero obviamente, aquellas leyes que se crean y terminan asfixiando incluso el ejercicio de la caridad son leyes que no fueron fundadas por Dios. Tercero, haz más, critica menos. Volvamos a lo que dijeron los fariseos a Jesús y a los apóstoles. ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Si la pregunta de ellos fuera una pregunta sincera, honesta, que tuviese un deseo honesto de que todo el mundo diera gloria a Dios, Jesús no les hubiera reprendido tan fuertemente. Amigos, los fariseos eran personas demasiado preocupadas, en primer lugar, por aparentar lo que no eran, y en segundo lugar, por criticar a todo aquel que no hiciera lo que ellos aparentaban hacer. Por eso, amigos, aprendamos de lo que nos dice Jesús hoy. Hagamos más y critiquemos menos. Estamos tan concentrados a veces en la vida de los demás que no tenemos tiempo para darnos cuenta de los defectos que tenemos. Alguna vez le preguntaron a un santo qué pensaba del defecto de X persona que era amigo común entre ellos. Y el santo respondió, mira, la verdad es que no he tenido tiempo para ver ese defecto porque estoy demasiado concentrado en sanar los míos. Estoy demasiado concentrado en corregir mis propios defectos. Atentos, no estoy diciendo que no podamos corregir a los demás con caridad, no estoy diciendo que aquellos que tienen la responsabilidad se deban callar cuando deben hablar, pero estoy diciendo que pongamos mayor acento, óyeme bien, pongamos mayor acento en hacer nosotros, en trabajar en nosotros, en elaborar primero una verdadera crítica hacia nosotros, que en estar buscando defectos en los demás. Por eso Jesús recriminó tan fuertemente a los fariseos. Oremos. Amado Señor, queremos celebrar tu día con más amor. Hoy entendemos que el domingo es el día por excelencia para ti. Me has dado tantos días en la semana para trabajar, para gastar en tantas actividades, aunque también los consagro a ti. Sé que el domingo lo has creado exclusivamente para que te adore y hasta ahora no lo he aprovechado. Sé que todas estas leyes que tú creas, Señor, son para mi bien. Hasta ahora tal vez las entendía como una carga, como un peso. Pero hoy tu Evangelio me muestra precisamente que has hecho todo esto porque me amas, porque me quieres proteger. Y también te quiero pedir perdón hoy, Señor, porque me he dedicado mucho a vivir la vida de otros, a juzgar a los demás, a señalarlos. Y hoy me enseñas a preocuparme más por buscar mi propia santidad, a preocuparme más por caminar hacia ti, a preocuparme más por darte gloria, en vez de desgastarme tanto criticando a los demás. Te pido, Señor, me concedas la gracia de amar la Eucaristía. Amén. Recordemos entonces, primero, celebra el Día del Señor. Segundo, una ley divina que protege al hombre. Tercero, haz más, critica menos. Compromiso. Vamos a programar nuestro día domingo de tal manera que en familia podamos ir a la Eucaristía y esto sea lo central del domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.